Capítulo 8. La oración victoriosa. El Señor sabe lo que nos conviene. Todo santo que se allega a Dios con un corazón fiel y eleva sus sinceras peticiones a Él con fe, recibirá contestación a sus oraciones. Vuestra fe no debe desconfiar de las promesas de Dios, porque no veáis o sintáis la inmediata respuesta a vuestras oraciones. No temáis confiar en Dios. Fiad en su segura promesa. Pedid y recibiréis. Dios es demasiado sabio para errar y demasiado bueno para privar de cualquier cosa buena a sus santos que andan íntegramente. El hombre está sujeto a errar, y aunque sus peticiones asciendan de un corazón sincero, no siempre pide las cosas que sean buenas para sí mismos, o que hayan de glorificar a Dios. Cuando tal cosa sucede, nuestro sabio y bondadoso Padre oye nuestras oraciones y nos contesta a veces inmediatamente, pero nos da las cosas que son mejores para nosotros y para su propia gloria. Si pudiésemos apreciar el plan de Dios cuando nos envía sus bendiciones, veríamos claramente que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que nuestras oraciones obtienen respuesta. Nunca nos da algo perjudicial, sino la bendición que necesitamos, en lugar de algo que pedimos y que no sería bueno para nosotros. Vi que si no vemos inmediatamente la respuesta a nuestras oraciones, debemos retener firmemente nuestra fe y no permitir que nos embargue la desconfianza, porque ello nos separaría de Dios. Si nuestra fe vacila, no conseguiremos nada de Él. Nuestra confianza en Dios debe ser firme, y cuando más necesitemos su bendición, ella caerá sobre nosotros como una lluvia. Fervientes y perseverantes en la oración. Dios no dice, pedid una vez y recibiréis. Él nos ordena que pidamos. Persistid incansablemente en la oración. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del postulante y le imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pide. Cristo le dijo a Marta junto a la tumba de Lázaro, si crees, verás la gloria de Dios. Pero muchos no tienen una fe viva. Esta es la razón por la cual no ven más del poder de Dios. Su debilidad es el resultado de su incredulidad. Tienen más fe en su propio obrar que en el obrar de Dios en favor de ellos. Ellos se encargan de cuidarse a sí mismos. Hacen planes y proyectos, pero oran poco
y tienen poca confianza verdadera en Dios. Piensan que tienen fe, pero es solo el impulso del momento. Dejan de comprender su propia necesidad y lo dispuesto que está Dios a dar. No perseveran en mantener sus pedidos ante el Señor. Nuestras oraciones han de ser tan fervorosas y persistentes como lo fue la del amigo necesitado que pidió pan a medianoche. Cuanto más fervorosa y constantemente oremos, tanto más íntima será nuestra unión espiritual con Cristo. Recibiremos bendiciones acrecentadas, porque tenemos una fe acrecentada. Nuestra parte consiste en orar y creer. Velad en oración. Velad y cooperad con el Dios que oye la oración. Recordad que somos colaboradores de Dios. Hablad y obrad de acuerdo con vuestras oraciones. Significará para vosotros una infinita diferencia el que la prueba demuestre que vuestra fe es genuina, o revele que vuestras oraciones son sólo una forma. La oración sincera, un gran poder. La oración que proviene de un corazón sincero y creyente es la oración efectiva, ferviente, que puede mucho. Dios no siempre responde nuestras oraciones del modo en que esperamos, pues nosotros no pedimos lo que más nos conviene. Sin embargo, en su infinito amor y sabiduría, el Señor nos da aquello que más necesitamos. No soltemos la mano de Dios. Pregunté al ángel, ¿por qué no había más fe y poder en Israel? Me respondió, soltáis demasiado pronto el brazo del Señor. Asediad al trono con peticiones y persistid en ellas con firme fe. Las promesas son seguras. Creed que vais a recibir lo que pidáis y lo recibiréis. Se me presentó entonces el caso de Elías, quien estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros y oraba fervorosamente. Su fe soportó la prueba. 7 veces oró al Señor y por fin vio la nubecilla. Vi que habíamos dudado de las promesas seguras y ofendido al Salvador con nuestra falta de fe. El ángel dijo, cíñete la armadura y, sobre todo, toma el escudo de la fe que guardará tu corazón, tu misma vida, de los dardos de fuego que lancen los malvados.
Si el enemigo logra que los abatidos aparten sus ojos de Jesús, se miren a sí mismos y fijen sus pensamientos en su indignidad en vez de fijarlos en los méritos, el amor y la compasión de Jesús, los despojará del escudo de la fe, logrará su objeto y ellos quedarán expuestos a violentas tentaciones. Por lo tanto, los débiles han de volver los ojos hacia Jesús y creer en Él. Entonces ejercitarán la fe. Oración y vigilancia constantes. Cuando con fervor e intensidad el creyente expresa una oración a Dios, Jesucristo es el único nombre dado bajo el cielo por el cual somos salvos. Hay en esa misma intensidad y fervor un voto de Dios que nos asegura que Él está por contestar nuestra oración mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración y motivación del Espíritu Santo. Esto explica lo que significa el pasaje que dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Las peticiones deben ofrecerse con fe ferviente. Entonces llegarán al propiciatorio. Persistamos incansablemente en la oración. Dios nos dice: orad una vez y os contestaré. Su palabra es: orad, sed constantes en la oración, creyendo que lo que hayáis pedido lo recibiréis, y yo os contestaré. Orar con fervor y sinceridad. Se necesita la oración diligentísima, ferventísima, agonizante. Una oración como la que ofreció David cuando exclamó: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo he anhelado tus mandamientos, he deseado tu salvación. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Este es el espíritu de la oración de lucha, como lo tenía el rey salmista. Daniel oró a Dios:
sin ensalzarse a sí mismo ni pretender bondad alguna. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y haz. No pongas dilación por amor a ti mismo, Dios mío. Esto es lo que Santiago llama la oración eficaz y ferviente. De Cristo se dice, estando en agonía oraba más intensamente. ¿Qué contraste presentan con esta intercesión de la majestad celestial las débiles y tibias oraciones que se ofrecen a Dios? Muchos se conforman con el servicio de los labios y pocos tienen un anhelo sincero, ferviente y afectuoso por Dios. No es necesario agotarse en oraciones y lágrimas. Muchas almas hay que luchan por alcanzar grandes victorias y bendiciones especiales para poder cumplir grandes hechos. Para alcanzar su propósito, creen que es necesario agotarse en oraciones y lágrimas. Cuando esas personas escudriñen las Escrituras con oración, para conocer la expresa voluntad de Dios, y luego la cumplan de todo corazón y sin ninguna reserva o complacencia propia, entonces hallarán descanso. Sus angustias, sus lágrimas y sus luchas no les procurarán el descanso que anhelan. Ellas deben hacer la entrega completa de su personalidad. Deben hacer lo que les venga a mano, apropiándose de la abundante gracia que Dios promete a los que oran con fe. Subtítulo: Qué extraño que oremos tan poco. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente de amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera
del más humilde de sus hijos y, sin embargo, hay de nuestra parte mucha cavilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios. ¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo de los pobres y desválidos seres humanos que están sujetos a la tentación, cuando el gran Dios, lleno de infinito amor, se compadece de ellos y está pronto para darles más de lo que pueden pedir o pensar, y que sin embargo oran tan poco y tienen tan poca fe? Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios, se deleitan en estar cerca de Él. Es su mayor delicia estar en comunión con Dios. Y con todo, los hijos de los hombres, que tanto necesitan la ayuda que Dios solamente puede dar, parecen satisfechos andando sin la luz del Espíritu, ni la compañía de su presencia. Las tinieblas del mal cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado. Y todo porque no se valen del privilegio que Dios les ha concedido de la bendita oración. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio, para que no obtengamos mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir a la tentación. Como Jacob, luchemos en oración. Tened fervor y sinceridad. La oración ferviente es muy eficaz. Como Jacob, luchad en oración. Agonizad. En el huerto, Jesús sudó grandes gotas de sangre. Pero habéis de hacer un esfuerzo. No abandonéis vuestra recámara hasta que os sintáis fuertes en Dios. Luego velad, y mientras veléis y oréis, podréis dominar los pecados que os asedian, y la gracia de Dios podrá manifestarse en vosotros, y lo hará. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Los que no estén dispuestos a dejar todo pecado, ni a buscar seriamente la bendición de Dios, no la alcanzarán. Pero todos
los que se afirmen en las promesas de Dios, como lo hizo Jacob, y sean tan vehementes y constantes como lo fue él, alcanzarán el éxito que él alcanzó. Luchar en oración hasta alcanzar la victoria. Dios será para nosotros todo lo que le permitamos ser. Nuestras oraciones lánguidas y sin entusiasmo no tendrán respuesta del cielo. Oh, necesitamos insistir en nuestras peticiones. Pedid con fe. Esperad con fe, recibid con fe, regocijaos con esperanza, porque todo aquel que pide encuentra. Seamos fervientes, busquemos a Dios de todo corazón. La gente empeña el alma y pone fervor en todo lo que emprende en sus realizaciones temporales, hasta que sus esfuerzos son coronados por el éxito. Con intenso fervor, aprended el oficio de buscar las ricas bendiciones que Dios ha prometido, y con un esfuerzo perseverante y decidido tendréis su luz, y su verdad, y su rica gracia. Clamad a Dios con sinceridad y alma hambrienta. Luchad con los agentes celestiales hasta que obtengáis la victoria. Poned todo vuestro ser, vuestra alma, cuerpo y espíritu en las manos del Señor, y resolved que seréis sus instrumentos vivos y consagrados, movidos por su voluntad, controlados por su mente e imbuidos por su espíritu. Contadle a Jesús con sinceridad vuestras necesidades. No se requiere de vosotros que sostengáis una larga controversia con Dios, o que le prediquéis un sermón, sino que, con un corazón afligido, a causa de vuestros pecados, digáis: Sálvame, Señor, o pereceré. Para estas almas hay esperanza. Ellas buscarán, pedirán, golpearán y encontrarán. Cuando Jesús haya quitado la carga del pecado que quebranta el alma, experimentaréis la bendición de la paz de Cristo. Orar sin cesar. En la obra de guardar el corazón, debemos ser constantes en la oración y pedir ayuda al trono de la gracia incansablemente. Los que toman el nombre de Cristo debieran acudir a Él con fervor y humildad, suplicando su ayuda. El Salvador nos ha dicho que debemos orar sin cesar. El cristiano no puede asumir siempre la actitud de la oración, pero sus pensamientos y deseos pueden dirigirse hacia arriba. Si habláramos menos y orásemos más, la confianza en el yo se desvanecería.
Sea cada respiración una plegaria. Muchos se ven abandonados en la tentación porque no han tenido la vista siempre fija en el Señor. Al permitir que nuestra comunión con Dios se interrumpa, perdemos nuestra defensa. Ni aun todos vuestros buenos propósitos e intenciones os capacitarán para resistir al mal. Tenéis que ser hombres y mujeres de oración. Vuestras peticiones no deben ser lánguidas, ocasionales, ni caprichosas, sino ardientes, perseverantes y constantes. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Elévese el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Sea cada respiración una oración. Orar con fe y confianza. Orad, sí, orad, con fe y confianza inquebrantables. El ángel del pacto, a saber, nuestro Señor Jesucristo, es el mediador que asegura la aceptación de las oraciones de sus creyentes. ¿Por qué no oramos como quienes tienen una conciencia libre de ofensa y pueden allegarse al trono de gracia con humildad, aunque con santa osadía, alzando manos santas, sin ira ni duda? No nos postremos hasta cubrir nuestros rostros, como si hubiese algo que deseamos ocultar. Antes, alcemos nuestros ojos hasta el santuario celestial, donde Cristo, nuestro mediador, está delante del Padre, para ofrecer, como fragante incienso, nuestras oraciones mezcladas con sus propios méritos y su justicia inmaculada. Somos invitados a venir, a pedir, a buscar, a llamar, y se nos asegura que no acudiremos en vano. Jesús dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Las oraciones fervientes ascienden como aroma fragante. Han soportado voluntariamente penurias y privaciones, y han orado por el éxito de la causa. Sus donativos y sus sacrificios manifiestan la ferviente gratitud y la alabanza de su parte a aquel que los llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Ningún incienso más fragante puede ascender al cielo. Sus oraciones y sus donativos permanecen delante de Dios como un monumento. 2 hermosos querubines estaban de pie en cada extremo del arca con las alas desplegadas sobre ella, y tocándose una a otra por encima de la cabeza de Jesús, de pie ante el propiciatorio. Estaban los querubines cara a cara, pero mirando hacia el arca, en representación de toda la hueste angélica que contemplaba con interés la ley de Dios. Entre los querubines había un incensario de oro, y cuando las oraciones de los santos, ofrecidas con fe, subían a Jesús, y él las presentaba a su Padre, una nube fragante subía del incienso a manera de humo de bellísimos colores. Encima del sitio donde estaba Jesús ante el arca, había una brillantísima gloria que no pude mirar. Parecía el trono de Dios. Cuando el incienso ascendía al Padre, la excelsa gloria bajaba del trono hasta Jesús, y de él se derramaba sobre aquellos cuyas plegarias habían subido como suave incienso. La luz se derramaba sobre Jesús en copiosa abundancia y cubría el propiciatorio, mientras que la estela de gloria llenaba el templo. No pude resistir mucho tiempo el vivísimo fulgor. Ninguna lengua acertaría a describirlo. Quedé abrumada y me desvié de la majestad y gloria del espectáculo. El ejemplo de Cristo que oraba en todo momento. La fortaleza de Cristo provenía de la oración. Había tomado sobre sí la humanidad. Llevó nuestras enfermedades y se hizo pecado por nosotros. Cristo se retiraba a los huertos o las montañas, alejándose del mundo y todo lo demás. Estaba a solas con su Padre. Con fervor intenso derramaba sus súplicas y ponía todo el poder de su alma en aferrarse de la mano del infinito. Cuando enfrentaba pruebas nuevas y mayores, se alejaba, buscando la soledad de las montañas, y pasaba la noche entera en oración a su Padre celestial. Siendo Cristo nuestro ejemplo en todas las cosas, si imitamos su ejemplo de oración ferviente e insistente al Dios que da poder, en el nombre de quien nunca se rindió ante las tentaciones de Satanás, para poder resistir las acechanzas del enemigo astuto, nunca seremos vencidos por él. El esfuerzo perseverante y la oración nos preparan para los deberes diarios. No será vana la petición de los que buscan a Dios en secreto, confiándole sus necesidades y pidiéndole ayuda. Tu Padre que ve en lo secreto,
te recompensará en público. Si nos asociamos diariamente con Cristo, sentiremos en nuestro derredor los poderes de un mundo invisible. Y mirando a Cristo, nos asemejaremos a Él. Contemplándolo, seremos transformados. Nuestro carácter se suavizará, se refinará y ennoblecerá para el reino celestial. El resultado seguro de nuestra comunión con Dios será un aumento de piedad, pureza y celo. Oraremos con inteligencia cada vez mayor. Estamos recibiendo una educación divina, la cual se revela en una vida diligente y fervorosa. El alma que se vuelve a Dios en ferviente oración diaria para pedir ayuda, apoyo y poder, tendrá aspiraciones nobles, conceptos claros de la verdad y del deber, propósito elevado, así como sed y hambre insaciable de justicia. Al mantenernos en relación con Dios, podremos derramar sobre las personas que nos rodean la luz, la paz y la serenidad que imperan en nuestro corazón. La fuerza obtenida al orar a Dios, sumada a los esfuerzos infatigables para acostumbrar la mente a ser más considerada y atenta, nos prepara para los deberes diarios y preserva la paz del espíritu bajo todas las circunstancias. Que nada nos desvíe del estudio de la Biblia y de la oración ferviente. Que ninguna cosa, por preciada que sea, por amada que sea, absorba vuestra atención y vuestros afectos, y que os desvíe del estudio de la palabra de Dios o de la oración sincera. Velad en oración. Vivid vuestros propios pedidos. La fe como elemento esencial de la oración. La oración eficaz tiene otro elemento, la fe, porque es preciso que el que viene a Dios crea que existe y que se ha constituido remunerador de los que le buscan. Jesús dijo a sus discípulos: todo cuanto pidiereis en la oración, creed que lo recibisteis ya, y lo tendréis. Porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéremos demandado. Con la fe perseverante de Jacob, con la persistencia inflexible de Elías, podemos presentar nuestras peticiones al Padre, solicitando todo lo que ha prometido. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra.
La oración como evidencia de nuestra confianza en Dios. El Señor dice, invócame en el día de la angustia. Él nos invita a presentarle lo que nos tiene perplejos y lo que hemos menester, y nuestra necesidad de la ayuda divina. Nos aconseja ser constantes en la oración. Tan pronto como las dificultades surgen, debemos dirigirle nuestras sinceras y fervientes peticiones. Nuestras oraciones importunas evidencian nuestra vigorosa confianza en Dios. El sentimiento de nuestra necesidad nos induce a orar con fervor, y nuestro Padre Celestial es movido por nuestras súplicas. Únicamente cuando pidamos en oración ferviente, nos otorgará Dios el deseo de nuestro corazón. Después de orar, hemos de seguir reclamando las promesas. Después de hecha la oración, si no obtenemos inmediatamente la respuesta, no nos cansemos de esperar, ni nos volvamos inestables. No vacilemos. Aferrémonos a la promesa. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Como la viuda importuna, presentemos nuestros casos con firmeza de propósito. ¿Es importante el objeto y de gran consecuencia para nosotros? Por cierto que sí. Entonces, no vacilemos, porque tal vez se pruebe nuestra fe. Si lo que deseamos es valioso, merece un esfuerzo enérgico y fervoroso. Tenemos la promesa. Velemos y oremos. Seamos firmes y la oración será contestada. Porque ¿no es Dios quien ha formulado la promesa? Cuanto más nos cueste obtener algo, tanto más lo apreciaremos cuando lo obtengamos. Se nos dice claramente que si vacilamos, ni podemos pensar que recibiremos algo del Señor. Se nos recomienda aquí que no nos cansemos, sino que confiemos firmemente en la promesa. Si pedimos, Él nos dará liberalmente sin herir. El Señor no nos dejará volver vacíos. Cuando nos asalten las tentaciones y las pruebas, acudamos a Dios para luchar con Él en oración. No dejará que volvamos vacíos, sino que nos dará fortaleza y gracia para vencer y quebrantar el poderío del enemigo. La oración sin una fe viva no logra nada. La fe no es un sentimiento.
Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La verdadera fe no va en ningún sentido aliada a la presunción. Únicamente aquel que tiene verdadera fe está seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación de la fe por Satanás. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce fruto en obediencia. La presunción se atiene también a las promesas, pero las emplea como las empleó Satanás, para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a violar su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe la que pretende el favor del cielo sin cumplir con las condiciones en que se ha de otorgar la misericordia. La verdadera fe tiene su cimiento en las promesas y provisiones de las Escrituras. El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viva, no vale nada. Una fe nominal en Cristo, que lo acepta meramente como Salvador del mundo, no podrá nunca reportar sanidad al alma. La fe que salva no es un mero reconocimiento intelectual de la verdad. Aquel que aguarda hasta tener conocimiento completo antes de querer ejercer fe, no puede recibir la bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo. Tenemos que creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que lo acepta como Salvador personal, la que se apropia de sus méritos para nosotros mismos. Muchos estiman la fe como una opinión, pero la fe salvadora es una transacción por la cual aquellos que reciben a Cristo se unen a Dios por un pacto. La fe verdadera es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita, por la cual el alma llega a ser una fuerza vencedora. La gran fortaleza del cristiano. La oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y ciertamente